Hoy vamos a ver los sensores de temperatura. Va a ser los últimos tipos de sensores que vamos a ver, y pues va a haber una actividad asociada al final de la clase que va a ser la simulación de unos circuitos. Bueno, vamos a empezar con la parte de sensores de temperatura. En esta imagen les estoy mostrando una foto, y en esta foto cada uno de los cuadritos está representando una cierta grado de temperatura. Estas son unas cámaras especiales que se utilizan, por ejemplo, para los transformadores. Cuando están colocados a tierra y un transformador está funcionando correctamente, pues en esencia las uniones deberían de verse frías. Pero cuando las uniones no están pues bien hechas o están bien aterrizadas, esas uniones se comienzan a calentar. Quiere decir que no está bien conectado o puesto a tierra. También se utilizan para unos equipos, por ejemplo en las computadoras, para saber cómo es la distribución de energía térmica que tiene el equipo de cómputo. Entonces tiene muchas aplicaciones este tipo de cámaras que son capaces de tomar fotos de la temperatura y representarlas mediante píxeles. A lo largo de esta presentación vamos a ver los siguientes temas, o los vamos a cubrir. Primero, la importancia de los diferentes tipos de sensores de temperatura, cómo están compuestos estos sensores, qué tipos de sensores existen, y vamos a ver 3 simulaciones al final. En la imagen tenemos algunos ejemplos de sensores de temperatura. Por ejemplo, hay algunos sensores que son sencillos, es decir, estos, que solamente es el puro sensor de temperatura, pero de temperatura ambiental, mientras que tenemos otros sensores que son compuestos. Ese sensor en específico es capaz de medir la humedad y medir la temperatura. Tenemos otros sensores que son de más precisión, o otros sensores como el de la cámara, que nos permiten inclusive tomar fotos. Entonces existen diferentes tipos de sensores de temperatura, cada uno de estos con sus propias características, con su propio tamaño, con sus propios rangos, etc. Pero para que nosotros podamos introducir este dato en una computadora, forzosamente se necesita un elemento controlador de por medio, en este caso un microcontrolador, ya sea que esté basado para poderse utilizar con los arduinos o con algún otro tipo de familia de circuitos. Ahora, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es importante medir la temperatura? Verán, en casi todos los ambientes industriales es necesario tener bien controlada la temperatura. Por ejemplo, cuando se están haciendo los tubos en Tubos Aceros de México, en TAMSA, la temperatura juega un factor importante para saber la resistencia que tiene el tubo. Cuando se está haciendo algún alimento, pues es necesario saber qué temperatura tiene, con objeto de que no se coma, no se queme. Entonces la temperatura es muy importante conocerla en diferentes ámbitos. En la computadora, por ejemplo, cómo se enciende o se apaga nuestras bases o los extractores de aire. Bueno, lo hacen a través de sensores de temperatura. Se sensa qué temperatura está en el ambiente, y a través de esta se enciende proporcionalmente o totalmente un motor ventilador. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un sensor de temperatura. En este caso no es necesario que hagan un contacto directamente a este sensor. La luz que nosotros podemos apreciar no es la que se utiliza para medir la temperatura, sino que es una pequeña lucecita que nada más se está utilizando para identificar dónde se encuentra el blanco o el objetivo al cual se va a medir la temperatura. Este tipo de sensores utilizan unos sensores del tipo PIR. Esos sensores del tipo PIR funcionan a una cierta distancia y me pueden decir con exactitud qué temperatura es la que se está ocupando, manejando.
Sobre todo para este tiempo de pandemia, esos sensores son muy utilizados. No es necesario que esté cerca del objetivo, puede estar lejos, en un cierto rango. También la temperatura es necesario medirla, por ejemplo, para las computadoras. En las superficies de los microcontroladores o microprocesadores se tienen ciertos pines. Estos pines se colocan sobre un socket. Si la temperatura es muy por mayor a la que puede soportar el socket, pues pueden existir algunas desgracias, sobre todo por la parte de la soldadura. Entonces, con un sistema que detecte la temperatura y que pueda enfriarla, podemos mediar o regular eso. En los invernaderos, por ejemplo, tenemos estas bases, las cuales contienen diferentes tipos de sensores de temperatura, todos conectados en red, para que nosotros podamos medir el comportamiento que tiene el invernadero y a través de ciertos actuadores enfriar o calentar un poquito más el invernadero. Este que tenemos en la parte de la izquierda es un sensor ambiental que entre varias variables que maneja, la principal o una de las principales es el sensor de temperatura. Inclusive en los ambientes industriales había dicho que se maneja mucho, por ejemplo en las plantas nucleoeléctricas, en el caso específico en Laguna Verde, en Veracruz, se mide mucho la temperatura para poder estimar el valor que tiene la variable y que no se vaya a salir fuera de control. Entonces es una variable que se mide mucho. Ahora, ¿cómo están compuestos los sensores de temperatura? ¿Qué arquitectura tienen? Bueno, así como los sensores en general, los sensores ópticos, tienen diferentes tipos de arquitectura. Generalmente estos tipos de sensores comienzan con un transductor. Este transductor siempre va a medir características indirectas de lo que nosotros necesitamos determinar. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nos encontramos en este riel y en el primer ejemplo, inciso A, supongamos que son las 2 de la tarde en el mes de junio en la ciudad de Veracruz, Puerto. Va a haber bastante calor. ¿Qué creen que vaya a suceder a los rieles con tanto calor? Pues si un riel normalmente medía esto, ahora va a medir un poquito más. En otras palabras, va a existir algo como la expansión, se va a expandir. El metal. ¿Qué sucede con el área del metal? Se va a expandir, se va a dilatar. ¿Y qué sucede con el riel si nos encontramos ¿qué te gusta? En el mes de enero a las 2 de la mañana en el cofre de Perote? Va a ser exactamente todo lo contrario. Si el riel se encontraba así, ahora se Contrae. va a contraer. Correcto. Entonces, la contracción o la expansión nos está dando una idea de qué tanta temperatura es la que existe. Porque normalmente tiene este tamaño. Cuando se le aplicó una diferencia de temperatura, comenzó a reducirse en cuanto al tamaño. Cuando se le aplicó otra, comenzó a expandirse con respecto al tamaño. A eso me refiero con que la temperatura siempre se mide de una manera indirecta. Es decir, no es la temperatura, sino es la expansión lo que nos está dando una idea del cambio de temperatura. Siempre se mide de manera indirecta esta temperatura. Vamos a ver este ejemplo, el agua al hervir. ¿Qué sucede con el agua cuando se está hirviendo? ¿Qué es lo que comienza a burbujear? Burbujas. Son ese oxígeno. Quiere decir que existe un movimiento y ese movimiento son electrones que están en pleno estado cinético. Eso es lo que está provocando que se mueva el agua, ese movimiento de los electrones. Si yo puedo medir esta presión, puedo determinar cuánto de temperatura hay. Por ejemplo, con una Coca-Cola. Cuando una Coca-Cola está en el congelador
y ustedes la sacan, después de haber estado unas 3 horas, ¿qué le sucede a la Coca-Cola? Se vuelve hielo. Es porque existe una diferencia de presión que provoca que el líquido se vuelva a un estado sólido, se vuelva hielo. ¿Qué sucede cuando ustedes calientan el agua? Pues comienza a evaporarse, cambia de estado de líquido a un estado Gracioso. gaseoso, correcto. Por lo tanto, medir esto nos permite saber aproximadamente qué temperatura es con la que se está tratando. Igual con el ejemplo de los electrones, comienzan a vibrar y midiendo esta vibración yo puedo determinar qué tanta temperatura es la que existe. Por lo tanto, vamos a definir la temperatura como un índice del estado de energía cinética de un material y su medición se basa en efectos del calor aplicable a la materia en sus estados de sólido, líquido o gaseoso. Dicho en castellano, que la temperatura siempre se mide de manera indirecta y lo que se mide es el estado de energía cinética, siempre. Ahora, ¿cómo se puede medir la temperatura? Les había comentado de manera indirecta y existen diferentes tipos de forma de medir la temperatura en base a los fenómenos que provoca. Puede ser por un cambio de volumen, el riel, puede ser un cambio de una resistencia, que se vuelva más resistivo o menos resistivo a algo, variaciones en la fuerza electromotriz, es lo que quiere decir la FEM, la fuerza electromotriz de dos materiales distintos, la radiación por un cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes están en carretera y ven así lo lejos el pavimento, van a ver como que el pavimento como que comienza a vibrar. Es esa radiación que está saliendo del suelo, que está provocando que la luz que está incidiendo sobre el pavimento no llegue de una manera directa, sino que comience a vibrar poco a poco. Esa es una forma de radiación que está siendo emitida por un cuerpo. O puede ser a través de un cambio en la velocidad, de sonido, de gas, de frecuencia, etc. Siempre de manera indirecta. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de sensores que son los encargados de poder medir eso. Como en los sensores ópticos, no existe un único tipo de sensores, existen de hecho diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, no existe un sensor que sea capaz de medir todo. Cada sensor siempre va a venir con un cierto rango. Por ejemplo, tenemos algunos sensores de temperatura que solamente trabajan con temperaturas muy bajas. Por ejemplo, estos sensores que son de germanio o paramagnéticos con temperaturas que son desde los menos 200 grados centígrados hacia abajo. Tenemos sensores que pueden medir un poquitito más elevada temperatura. Por ejemplo, los de las ondas de resistencia de platino, desde los menos 200 grados hasta los 1000 grados centígrados. Los termómetros de bulbo o de gas o de vapor, vidrio y metálico pueden medir desde menos 100 grados de temperatura hasta los 500 grados de temperatura. Fuera de esos rangos, el material pues no es confiable su medición, no va a tener más errores, entonces por lo tanto no se podría utilizar ese tipo de dispositivo. Siempre es muy importante saber en la hoja de datos de dónde a dónde es capaz de medir un material y cuál es la resolución que maneja. Y aquí tenemos un ejemplo, este es el bimetálico. En el bimetálico son dos metales que están fundidos en una punta llamada punta fría y cuando existe un cambio de temperatura, esta espiral comienza a desenvolverse. En el interior, este espiral es rellenado ya sea por un líquido, por un vapor, por un gas o por mercurio. Supongamos que es rellenado por un líquido. Al momento de calentarse, ¿qué le va a suceder al líquido? Va a comenzarse a estirar, a hervir. ¿Y qué es lo que le va a suceder al espiral? Va a comenzar a desenvolverse. Si antes estaba apretadito así, ahorita se va a expandir.
Y generalmente aquí se le coloca una aguja, la cual nos indica la medida. Tenemos otros que son los termopares. Los termopares ocupan el efecto Sevev, es decir, se encuentran unidos en la punta. Cuando se les somete a una energía eléctrica, va a haber un cambio de voltaje muy chiquitito, pero medible, cuando a este se le somete a una temperatura o un cambio de temperatura, es decir, a temperatura fría, o cuando exista fuego o un alza de temperatura. Lo que va a suceder es que aquí se va a encontrar una diferencia de potencial muy chiquitito, y esa diferencia de potencial eléctrico es la que me va a permitir saber qué tanta temperatura es la que existe. Para esto, el metal A y el metal B tienen que ser conocidos sus coeficientes de temperatura. Tenemos los termistores. Los termistores son dispositivos que están pasivos, cuya resistencia va a depender de la temperatura, y pueden ser de dos tipos, NTC y PTC. En el caso de los NTC, va a variar negativamente el coeficiente de temperatura, es decir, mientras la resistencia va a disminuir con el cambio de temperatura. Mientras más temperatura hay, va a reducirse. En este caso, es esta figurita que tenemos a mano izquierda. Son los NTC, y los PTC es todo lo contrario. La resistencia va a aumentar conforme aumente la temperatura. El caso de los que tenemos de color azul. Ahora, ven esta gráfica. Lo que mejor me interesa es esto, que la señal llegue a ser casi una línea recta. Esto me está hablando que existe algo conocido como la linealidad. Ya en videos pasados hemos hablado de la linealidad y que existen formas de poderlo corregir. La linealidad, vamos a definir que es qué tan lineal es la respuesta conforme al cambio de la variable. Y tenemos tres diferentes tipos de sensores, los que son hechos con níquel, cobre o con platino. Mientras que tenemos este otro tipo de dispositivos que cambia la resistencia conforme cambia la temperatura, solamente que en este caso va a reducirse la resistencia. Este es su símbolo. Tenemos los termómetros infrarrojos. Estos también son conocidos como el tipo PIR. Estos no es necesario que esté junto de la persona. Tienen una pequeña celda en donde se introduce la información de la temperatura, y a través de sus pines de conexión es capaz de decirnos cuánta temperatura es la que está presentada frente de ella. Aquí tenemos otro tipo de sensor PIR. Este tipo de sensor lleva un módulo para que la temperatura llegue en varias direcciones y puede entrar a través de ellas hacia el circuito electrónico. Eso es lo que tiene en la parte interior. Son circuitos transductores y circuitos acondicionadores y circuitos que son capaces de convertir el valor de la temperatura en un voltaje. Tiene diferentes pines de selección, por ejemplo, estos son los de voltaje, estos son de ajuste, y estas son las salidas que tiene el sistema. Tenemos sensores de temperatura integrados, es decir, que para poderlos ocupar forzosamente es necesario un microcontrolador, en este caso un Arduino. Sin él no se puede acceder a la información. Este es un sensor llamado DS18B20. Es un sensor de temperatura. Lo que lo hace interesante es de que puede medir de menos 55 a 120 con incrementos de 0.5 grados de temperatura. Estos son ejemplos de sensores integrados. Este sensor integrado utiliza algo conocido como el WIC,
para poderlo conectar a tarjetas electrónicas y saber cuál es la temperatura que se está percibiendo. Aquí tenemos otro sensor, este es del tipo PIR. Aquí tenemos otro sensor, este es ambiental. Y este es el sensor más típico, el M35 de Z o el M35. Sale. Y con esto vamos a empezar con las partes de las simulaciones. Voy a cerrar la presentación, voy a pasar a la computadora. No se escucha, maestro. Tiene desactivado el micro. Ok, ¿ya me pueden escuchar? Ya. Sí, profe. Ya. Gracias. Perfecto. Ya. Gracias. Aquí tenemos el primer tipo de sensor. Este es un sensor del tipo PIR. Lo van a encontrar ustedes en la parte derecha como sensor tipo PIR cuando ven todos los componentes. Vamos a iniciar la simulación. Aclaro. Aquí nada más se las voy a demostrar. En la clase les puse por ahí un link al manual para que ustedes vean esta parte. Ahorita se los paso por el mensaje. Primero chequen qué es lo que hace el código. Lo primero que se hace es donde vamos a tener la entrada en el pin 2, en el pin 13 vamos a tener la salida y vamos a tener comunicación con la computadora. Chequen ustedes que en el pin 2 es donde tenemos pues ahora sí la entrada de la señal. Le damos iniciar simulación, monitor en serie. Y vamos a colocar un objeto acá. Chequen ustedes que me puede detectar como si fuera un sensor de presencia cuando un objeto esté cerca o cuando un objeto se aleja. Chequen el estado del LED. Se encuentra apagado, se encuentra encendido. Sale. Para utilizar esto solamente es necesario saber qué valor es el que tiene el pin 2. El propio sensor tiene una salida digital. Vamos a detener la simulación. Vamos con el siguiente, el TMP36. Este es un sensor de temperatura, es
equivalente al LM35, vamos a poner monitor serie e iniciar la simulación. Chequen ustedes que me puede decir cuánto tenemos de temperatura. Vamos a modificar la temperatura y ya me dice cuánto tiene temperatura actualmente. Aquí es más o menos 108 grados centígrados, que es lo que me está reportando aproximadamente en grados Celsius. ¿Sale? La manera en que se hace esto es la siguiente. Le decimos dónde vamos a leer la variable, que es el pin A0. Utilizamos comunicación serial y convertimos de analógico a digital el pin A0. Este valor le aplicamos la siguiente fórmula para obtener cuánto salía en voltaje. Ese voltaje lo convertimos a volts y posteriormente aplicamos esta fórmula, que es la que lo convierte en temperatura, y finalmente la imprimimos. Vale. Es lo que hace este código. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es precisamente estos programitas, van a ponerlos tal y como están, pero les voy a pedir una modificación sobre estos programitas. Por ejemplo, les voy a especificar ahí en el Moodle, pero en este programita con un selector, si quiero que el resultado sea en grados Celsius o quiero que sea en grados Fahrenheit. ¿Sale? Algo muy similar va a ser en esta parte. Entonces se los voy a subir al Moodle para que ustedes lo puedan descargar, y también se los voy a subir en la nube para que ustedes lo puedan descargar, o si no pueden acceder al Moodle, y a partir de eso comienzan a resolverlo. ¿Sale? Eso va a ser dentro de los próximos 10 minutitos. Estas dos programitas tendrían que tenerlos hechos ustedes hoy antes de las 8 de la noche. No están difíciles, nada más es prácticamente transcribir esto y agregarle lo del switch. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos? No, profe, entendido. Perfecto. Entonces hasta aquí terminamos la clase, chavos. Ahorita se los subo y pues se los pondré por ahí en el canal de sistemas programables también. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Hasta luego, chavos, se me cuidan mucho. Bueno, entonces, Gracias igualmente. Hasta hasta luego. luego.